Bienvenidos, guardianes del tiempo, a un nuevo vídeo para el canal. Temporelux, la joven casa relojera mallorquina, vuelve a la carga con otra propuesta muy atractiva, el Ocean 200 Black Edition, un diver que rezuma calidad en lo que se ve y en lo que no se ve. Te lo cuento todo ya mismo. Dejemos las cosas claras desde el inicio. No existe reloj perfecto y ninguno es la última Coca-Cola del desierto. Este vídeo es el reflejo de mi opinión personal, como un aficionado más. Estoy muy contento de poder reseñar dos de los 4 prototipos del Ocean 200 Automatic Black Edition. Desde que mi mujer me regaló el Racing One, que ya hemos reseñado en el canal, me convertí en un fan de la marca y agradezco mucho a David Ramírez, CEO de la marca, que haya puesto a mi disposición estos dos modelos, que devolveré una vez acabada la reseña. No le he pagado nada a él y él tampoco me ha pagado nada a mí. Ahora bien, os aconsejo que si os interesa el modelo, os aprovechéis de los cupones de descuento de 120 € que ha creado la marca para la audiencia del canal. El ahorro es solo para vosotros. También podéis usar el cupón especial de descuento para adquirir la versión en acero inoxidable sin recubrimiento de PVD. Ambos acabados del Ocean 200 Automatic se pueden ya pedir en preorden. Las casas relojeras jóvenes que invierten todos sus beneficios en seguir creando nuevos modelos pueden optar, a falta de recursos propios, por acudir a plataformas como Kickstarter o financiar parte de la producción gracias a la venta anticipada, que es la opción elegida por Temporelux para este modelo que vamos a ver hoy. Y de veras que deseo que tenga éxito porque tras tenerlos unas semanas conmigo estoy convencido de la solidez y calidad de este producto. El Ocean 200 es el segundo diver de la marca, un reloj de inmersión que viene a profundizar aún más en las características que definen a Temporelux, como son los materiales que utilizan, el diseño de inspiración vintage y el proceso de ensamblado y calibrado. Todo ello a un precio muy competitivo que sinceramente a mí me hace replantearme por qué demonios vamos a optar por un japo subido de precio a base de tomarnos el pelo, con peores materiales y calibrado pésimo, si aquí en casa lo están haciendo mejor. De este modelo hay 4 variantes disponibles y yo he tenido la suerte de poder decidir las dos que quería reseñar, la azul y la verde. También existe una variante con carátula en negro para los más clásicos y una en rojo ladrillo para los más atrevidos. A conciencia pedí estos dos porque con mucha probabilidad vaya a comprar uno y quería ver mis dos favoritos bien de cerca. Pero antes de empezar a hablar sobre los datos y medidas de este reloj, vamos a preguntarle a David, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de diseñar este reloj? Hola Víctor, pues mira, pienso que el reto principal ha sido el de crear un reloj con unas líneas más convencionales o reconocibles y saliéndonos un poco de lo que es lo que habíamos hecho en nuestros anteriores diseños, un poco más diferente, más exclusivo, un poco más arriesgado, ¿no? Creo que con la serie de Ocean 200 vamos a llegar a un público más amplio y eso es muy positivo para Temporelux. Sí. Este Temporelux Ocean 200 Black Edition está realizado en acero inoxidable 316L con recubrimiento PVD, que significa Physical Vapor Deposition, y que es un tratamiento por el que se depositan partículas que confieren al acero una resistencia superior contra el desgaste y la oxidación. Esta capa negra mate de este color tan profundo viste el reloj de una elegancia muy especial. El brazalete, que también es de acero inoxidable, la corona y hasta la tapa también presentan tratamiento PVD negro. Puede que haya aficionados que no sean muy fans del PVD negro. Yo solo tengo un reloj con este recubrimiento en mi caja de relojes favoritos. Lo he usado mucho y está como nuevo. He de decir que lo más normal es encontrarse con relojes de acero desnudo, pero la elegancia y los contrastes que te dan estos relojes con este recubrimiento hacen que me plantee añadir más relojes así a mi colección.
El cristal es de zafiro plano y el inserto del bisel está realizado en aluminio anodizado. Las medidas son 41 milímetros de diámetro o ancho de caja, 13 milímetros de grosor, una altura de 48 milímetros. Tiene un ancho de asas de 20 milímetros. La corona es de 7 milímetros, con buena presencia y mejor agarre. Pesa 178 gramos con el armís y todos sus eslabones. Un peso acorde con sus materiales y la solidez de su construcción, que le permite soportar una resistencia al agua de 200 metros. Por dentro late un calibre suizo, el STP-1-11. Para hablaros un poco de este calibre me tengo que teletransportar a mi nuevo lugar de culto relojero. Pero bueno, Vittorio, otra vez aquí. Escúchame una cosa. Mi casa es tu casa y puedes venir cuando quieras, pero macho, avísame antes porque una de estas me da un infarto y no está uno para muchas historias. Aparte, date vidilla porque yo también tengo que grabar y como está viendo la cocina muy pequeña para los dos. Desde luego, esta cocina, cuanto más enana es, más gente viene. Bueno, pues ya me voy. Ya aprovecho y saludo a nuestros amigos de Guardianes del Tiempo. ¿Vale, hermano? Venga, pues dale duro. Queridos amigos, que se llama con la otra vez en la cocina. Bueno, espero que os guste mucho el vídeo, seguro que os va a gustar mucho el vídeo de Víctor. Y yo nada, os saludo mucho, cuidaros y un abrazo. Adiós, amigos. Bien, recordemos que el STP-111 es un clon suizo del ETA 2824, como también lo es el Sellita SW200. STP viene de Swiss Technology Production, un fabricante que poco a poco está ganando fama y que cada vez lo vamos viendo en más relojes, sobre todo en modelos de marcas jóvenes o emergentes. Son clones perfectamente legales del ETA 2824 que además vienen calibrados en 5 posiciones, algo que corresponde a la gama top de los calibres suizos. Añadir que es un movimiento automático que late a 28.800 alternancias a la hora, tiene 26 rubíes y una reserva de marcha de 44 horas. Puesto en cronocomparador, medido en varias posiciones, me dio una desviación media de 1 segundo al día. Me parece a mí que estos calibres son una verdadera pasada. Hay que añadir que este es el ajuste de fábrica del prototipo y no es determinante para saber el ajuste que tendrán los relojes una vez que hayan pasado por las manos de Miguel Ángel Martínez, maestro relojero de Sora de Strelotche, que será el encargado de ensamblar todas las piezas y de calibrar uno a uno estos maravillosos STP-111. Por cierto, Miguel Ángel también tiene un canal de YouTube que os dejo por aquí arriba el enlace y también en la descripción para que vayáis a verlo. Él fue el encargado de montar el ST1901 de mi Racing One y hizo un trabajo maravilloso, así que sé de muy buena fe que los STP-111 van a salir de su taller hechos unos auténticos bicharracos. Y ya que estamos hablando del calibre, vamos a preguntarle al maestro relojero directamente. Miguel Ángel, ¿qué resaltarías tú de estos STP-111 y cómo los situarías en relación al resto de los clones y al propio ETA 2824? Hola Víctor, ¿qué tal? Mira, bueno, para hablar un poco del STP-1 y de todos los clones del 2824 habría que remontarse un poco por qué el 2824 es lo que conocemos hoy en día. Toda la familia 28, el 2801, 2824, 2836, 2895, todos estos calibres tienen sus antecesores. Todos estos fueron, bueno, desde el 2450, desde los 25, los 26, los 2770, todos estos. Piensa que desde los años 60 se está fabricando esta máquina, ha habido modificaciones, aún siguen, están los Powermatic, que es otra modificación más de los 28, una de las mejores máquinas. Yo siempre he dicho que esa máquina es como lo que se consiguió con el 600, un coche, ¿no?, que dura, sigue durando toda la vida y ha funcionado perfectamente. 2824, tic-tac, no falla nunca. El STP-1 y el Sellita, por ejemplo, a ver, el Sellita es un movimiento, pues es del 2007, es una máquina que está muy bien conseguida, está funcionando muy bien.
y el STP1 es más nuevo, es de los primeros del 2012 ya estaban funcionando, y yo me he encontrado otros clones que dan problemas de desgaste, sufren los puentes, sufre el puente del cubo donde va la rueda corona y hay una fricción bastante grande, sufren los puentes del automático, se van desgastando interiormente, no están bien ajustados. La afinación, el STP1 es una máquina que está arreglada en las 5 posiciones. Pensar esas 5 posiciones es como se arreglan los calibres COFS, o sea, las marcas que se están regulando en 5 posiciones tienen un certificado de cronometría. El ETA, por ejemplo, 2824 viene regulado en 3 posiciones. ¿Cómo se consigue esa buena regulación ahí? Pues en las tolerancias, en esos juegos de altura de las ruedas, en esa penetración de dientes. Tengo aquí para que veáis, no sé si se podrá apreciar, esto es una STP1. Está todo grabado con el perlado. El STP1 para mí es de los clones más fieles al 2824 también. Simplemente, o sea, hay los puentes, el encaje de los puentes en la platina, un puente con otro, es todo igual que en el STP1, que en el 2824. En otras máquinas van invertidos, los pernos salen de arriba para abajo y no van de abajo para arriba, que en sí dirás, bueno, es una tontería, es igual, pero no, a la hora de emplatinar, de colocar todas las ruedas, de poner el puente, es mucho más fácil encajar hacia abajo que no buscarlo y encajar hacia arriba. Los suizos en eso sí que tienen mucho más cuidado en mejorar luego también y facilitar luego la posible reparación del reloj, y eso lo hacen muy bien los suizos, y se nota que este calibre viene con tecnología suiza, se nota. Bueno, un placer, Víctor, poder haber colaborado un poquito en tu canal, y si esta explicación os ha podido servir de algo. Y nada, felicitarte por tu canal, por los vídeos que haces, y todo un placer estar aquí contigo ahora mismo. Gracias. Qué gusto da escucharte, Miguel Ángel. De verdad, muchas gracias por esta mini clase magistral y por haber querido participar en este mi humilde canal y en este mi humilde vídeo. Y ahora nos vamos para casa, que ya me están mirando mal y no nos han sacado ningún picoteo ni nada. En el exterior de la esfera de color sólido, en verde o azul, en las 2 versiones que tenemos aquí, vemos impresos en blanco marcadores de minutos que son cuadrados cada 5 minutos y finos y alargados en el resto. También impresos en blanco vemos el logo y nombre de la marca bajo las 12 y podemos leer Ocean 200 y Automatic sobre las 6. Me gusta mucho que se haya escogido esta configuración con este color blanco que hace que no nos distraigamos al mirar la esfera. Sobre el dial encontramos índices aplicados, compuestos por 2 bordes metálicos pulidos y recubiertos de pasta luminosa C1. La ventana del fechador, situada a las 3, va enmarcada en metal pulido y muestra el día del mes en negro sobre un fondo blanco. Las agujas de estilo bastón también son de metal pulido y van recubiertas de pasta luminosa C3. La segundera acaba en forma de flecha y es de color rojo, una nota vistosa y deportiva que además va en juego con el triángulo invertido del bisel, situado a las 12. El cristal de zafiro es plano y no lleva tratamiento antirreflejos. El bisel es giratorio, unidireccional y de 120 clics, que se alinea perfectamente, tiene un agarre excepcional y no presenta ninguna holgura. El color del inserto de aluminio es el mismo que vemos en la esfera, y el brillo que tiene hace que contraste perfectamente con el dial. La perla situada a las 12 también lleva pasta luminosa. La corona es roscada, tiene un tamaño generoso y buen tacto y agarre. Viene firmada con el logo de la marca. En la primera posición, tras desenroscarla, podemos darle cuerda al mecanismo y esto nos transmite una sensación muy parecida a la que observamos en un ETA 2824 o un Sellita SW200, con algo menos de resistencia, más suave y refinado, diría yo. Si extraemos la corona un paso podemos cambiar la fecha y si la sacamos una posición más, el movimiento se para y podemos ajustar la hora.
Volver a roscar la corona es una satisfacción, no se engancha y encaja a la perfección. La caja presenta acabados en cepillado en sus laterales con un facetado pulido que va de asa a asa y que le confiere un toque muy elegante. El cepillado de la caja en su parte superior es concéntrico y en general estamos frente a unos acabados propios de relojes más caros. La tapa, que también presenta el tratamiento PVD, y esto no es algo muy habitual, viene sellada con 6 tornillos y en el centro vemos un grabado representando las olas del mar. ¿O es un guiño a la noche estrellada de Van Gogh? ¿Qué tal si se lo preguntamos al CEO de Temporelux? David, ¿por qué ese grabado en la tapa? ¿Cuál ha sido la inspiración para hacerlo así? Pues me llama mucho la atención en cómo dibujaban nuestros antepasados, ¿no? La época medieval, dibujaban los mares, ¿no? Los océanos, con esas olas, con esas curvas. Y quería hacer algo diferente también, saliendo un poco de lo que hay, así que al final decidimos incluirlo. Y bueno, qué mejor que las olas del mar en un reloj diver, ¿no? Como el Ocean 200. También podemos leer junto al Swiss Movement el Assembled in Spain, un gran valor añadido. El brazalete que trae este tipo Jubilee, tratado con PVD negro y que queda muy bien en muñeca, una fantástica elección. Lleva cierre de seguridad doble, accionado por pulsadores y presenta 6 microajustes, lo que va a hacer que sea muy fácil encontrarle la medida perfecta para tu muñeca. Junto con el brazalete de acero, los Ocean 200 vienen con una correa FKM o de caucho fluorado, que es un tipo de material con una amplitud térmica pasmosa, además de resistir la corrosión de agentes como la sal del mar, productos químicos o el sudor corporal. Presenta perforaciones típicas de las correas tipo racing y me parece todo un acierto para vestir un reloj como este. El reloj también se entregará con un estuche de viaje enrollable realizado en piel vegana, donde podrás guardar hasta 3 relojes, algo mucho más práctico que la típica caja y que últimamente estoy viendo mucho, sobre todo en las marcas emergentes, mientras que las de siempre siguen enviándote los relojes en cajas de triste cartón. Siendo un reloj de buceo y con sus 200 metros de resistencia al agua, es este un reloj que nos vale para aquellas actividades donde un reloj herramienta de este tipo brilla. La estética clásica va a hacer que llegue a los ojos de un público muy amplio. Bucees o no bucees, este reloj reúne las condiciones ideales para casi todo el mundo. Yo, por ejemplo, no he buceado nunca. De hecho, no sé nadar. Apenas sé mantenerme a flote y no por mucho tiempo. Tampoco me atraen demasiado los relojes tipo diver, pero siento una atracción poderosa hacia este tipo de estética clásica, con estas medidas contenidas y la gran legibilidad que ofrecen unos diales así de contrastados. En mi muñeca de 16 centímetros y medio queda muy bien, no cabecea y el brazalete se ajusta a la perfección. A falta de la correa FKM, lo he vestido con esta otra, la que trajo mi Racing One, y en verdad se ve de categoría. No es ni mucho menos una buena opción para meterse al agua, pero para los que como yo adoran al mar, sobre todo servido en un buen plato a la hora de la comida, una correa de piel de esta categoría va perfecta para vestirlo en invierno o alternarla con el Jubilee de PVD negro que trae de serie. Tras una ligera carga con la linterna, vemos al C1 de los índices y al C3 de las agujas brillar con mucha intensidad y supera con éxito la prueba del lumen de 20 minutos. Tiene todos los elementos necesarios que un diver necesita, incluyendo el punto luminoso a las 12. El Temporelux Ocean 200 ya está disponible en preventa y cuesta, precio de lista, 549 €. Con el cupón descuento del canal se queda en 429. A ese precio es una ganga, no me cabe duda. Materiales de calidad,
acabados de calidad, movimiento suizo a 4 Hz y además ensamblado y ajustado en España por un maestro relojero. No sé qué más se puede pedir y su conjunto justifica los 549 € de lista. Lo he dicho antes y lo voy a decir de nuevo. Hemos visto cómo por relojes japoneses con peores especificaciones estamos pagando mucho más de lo que pagábamos tan solo hace unos años. Y no miro ni miento a nadie, miento de mentar, no de mentir, que tampoco miento. Y por no hablar de otras marcas emergentes que por productos similares te cobran más o menos lo mismo, pero amigo, te meten un NH35 tal como sale de fábrica y no un calibre suizo de grado top, calibrado por las manos expertas de un maestro relojero. En fin, la relación calidad-precio es algo subjetivo. Las grandes marcas de lujo te cobran por intangibles, como la historia, la reputación, la manufactura propia, el valor que la gente le da a la marca, etcétera, etcétera. Mientras que aquí yo veo un precio justo por un pack muy completo. Vamos a enumerar los pros y los contras de este reloj. En el lado positivo me encantan sus diales, los contrastes con los índices y las agujas, la corona, su accionamiento, los acabados de la caja y, como no, el calibre automático suizo que lleva por dentro y el ensamblado profesional con mimo y manos maestras. El lumen es un aspecto a destacar también, así como también el hecho de que la Black Edition sea una serie limitada a 400 ejemplares, lo que hace de estos relojes con PVD unas piezas exclusivas. En el lado negativo hubiese optado por tratar el cristal con antirreflejos. Pese a la alta legibilidad en interiores, es cierto que en exteriores lo he echado algo en falta. Hubiese preferido también un inserto de cerámica en el bisel. Le hubiera dado un toque más de reloj de alta gama. Pero en fin, habrá quien piense que a una estética inspirada en relojes vintage, un inserto de aluminio le viene como anillo al dedo. Yo solo doy mi humilde opinión. Y para los que no son nada amigos de los tratamientos PVD, añadir que también van a estar disponibles sin tratamiento PVD. Aunque, ¿qué queréis que os diga? Después de tener estos dos conmigo un par de semanas, me he vuelto muy fan de los relojes negros. Y para los que tenemos más de un reloj, no nos viene nada mal tener también uno así, por si nuestro futuro se torna de ese color, que tal como van las cosas... Mi favorito es sin duda el azul y me parece en resumidas cuentas una propuesta muy sólida, a la par que elegante y versátil, con un movimiento excelente, muy fiable y mucho voy a tener que luchar conmigo mismo para no acabar teniendo un Ocean 200 en mi caja de relojes. Y eso que no soy yo muy fan de los divers, entiendo que se venden bien, que es una estética muy exitosa entre los aficionados a los relojes, pero yo tengo mucha curiosidad por saber qué viene después de este Ocean 200. ¿Para cuándo un Temporelux formal, de no más de 38 milímetros, con inspiración clásica vintage y preferiblemente con un calibre de cuerda manual? Pues qué buena pregunta, porque eso es un proyecto que está bastante avanzado. De hecho, tengo ya los mecanismos con el logo de Temporelux y todo grabado. Y concretamente será el mecanismo suizo STP111M y ya solo queda esperar a que le toque el turno para ponernos a trabajar en él. Os juro que esto no estaba preparado, tiré ahí la pregunta porque en realidad soy un enamorado de los relojes vintage de cuerda manual y sabiendo de la inspiración vintage y clásica de Temporelux, creo que un reloj así se hace obligatorio. Apostar por Temporelux es apostar por la calidad, la originalidad y el buen hacer, al más puro estilo de aquellas marcas españolas que durante muchos años hicieron que el país ibérico pintara algo en el mundo de la horología, con nombres como Clair, Duvart, Justina, Radiant, Savart o Thermidor. Ojalá les vaya tan bien como les fue a esas míticas casas relojeras, pero sin el triste final que tuvieron, sino con una larga y sólida andadura que perdure por mucho tiempo. Y el final statement, con este Ocean 200 veo mi futuro negro, muy negro, y me gusta.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente y recordad que... no hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo.